Ok, buenas tardes a todos. Gracias por estar puntuales a esta clase de comercio electrónico. Estamos en la semana número 3. Les saluda Raúl Castillo. Gracias de verdad por el llamado. Gracias por estar pendientes de su clase. Saludo especial a los compañeros de Sonsonate. No sé si ya tenemos alguno de Sonsonate conectado. Ya tenemos a alguien, vamos a ver, don Óscar Vladimir Ramos, Brian y Kenny Alberto. Sí, ok. Sonsonate, ¿verdad? Don Edwin Daniel también, ¿verdad? Bueno, nosotros somos de Chalate, licenciado. ¿Chalate o de Sonsonate? Ah, no, perdón, Chalate. la del día viernes es Sonsonate, ahora las de Chalate, solo son como 5. Sí, las disculpas del caso. Entonces, bienvenidos los compañeros de Chalate. Así que, bueno, vamos a iniciar. En todo lo que se conectan, pues tenemos ahí, son varios, pero ya podemos ir empezando para cuestiones de la puntualidad. No sé, cuéntenme cómo han estado en relación a las tareas, se han atrasado, han tenido algún problema. Por acá tengo algunas actividades que todavía están pendientes por ahí, les menciono para que nos pongamos en contexto y podamos ir avanzando. Veamos, tenemos trabajos. Vamos a ver, tenemos la infografía, la parte de la sociedad del conocimiento, pues tarea entregada. Hay varias personas que aún no han entregado su trabajo, ya saben más o menos quiénes son. No los voy a mencionar, pero es importante que lo hagamos antes de que hagamos el laboratorio, pues, porque acuérdense que son acumulativas para la parte de nuestro laboratorio. Así que eso es muy importante que lo consideremos y no dejemos a última hora la parte de todas las acumulaciones, porque de lo contrario vamos a sentir que tenemos un montón de cosas y no nos ajusta el tiempo. En la clase anterior veíamos un poco la sociedad del conocimiento, de la información, veíamos la etapa que estábamos viviendo y nos hacíamos algunos cuestionamientos en relación a saber qué estábamos viviendo, si estábamos viviendo un cambio de época o estábamos entrando a un nuevo mundo, en fin, muchos teníamos opiniones, algunos de ustedes decían que estábamos entrando en una nueva época o otros en una nueva forma de hacer negocios. Y todo esto, pues, algunas empresas, lógicamente, habían cambiado de manera consciente, otras, digámoslo así, que lo han hecho de manera obligada, porque de lo contrario, pues, no van a quedarse atrás. Y todo esto, pues, en los negocios no es conveniente, pues, porque si una empresa no tiene un valor agregado que darle al cliente, no tiene una ventaja competitiva, no tiene estrategias, no tiene una cadena de valor sólida que le permita mantenerse bajo estas circunstancias, pues lógicamente simple y sencillamente va a tender a desaparecer. Entonces, por ahí hablábamos de eso y hemos venido hablando un poco del comercio electrónico en relación a que no solamente es la parte de vender productos y servicios en Internet, sino que involucra otros procesos. Y esos otros procesos, pues, son relacionados con la cadena de valor, que es el tema que ahora vamos a presentar, que está relacionado específicamente con, lo vuelvo a repetir, con el término de la cadena de valor virtual. Entonces, lógicamente, con el avance de las tecnologías, con el avance de acceso a la información,
con los avances que hemos tenido en relación al desarrollo de nuevo hardware, llámese teléfonos celulares, tablets, y al alcance que ha tenido las personas al adquirir alguno de estos productos, entonces ha permitido que la parte del comercio electrónico pues sea más fácil de llegar a los clientes. Y pues ustedes muy bien lo mencionaban en clases anteriores, a qué estábamos ahora como acostumbrándonos pues a comprar, a vender de una manera diferente. Pero es acá donde tenemos que enfocarnos nosotros y entender que la parte del comercio electrónico no solamente está enfocado a publicar una página que ofrezca productos con sus precios, sino que detrás de eso pues existe muchos aspectos que hay que considerar, y todos esos aspectos nosotros los vamos a conocer en lo que es la cadena de valor. Entonces vamos a hacer comparar algunas teorías relacionadas con la parte de la cadena de valor tradicional y la cadena de valor virtual. Entonces, esa es la parte o el tema que este día vamos a desarrollar en toda la jornada. Entonces, es importante que vayamos haciendo las anotaciones respectivas. Es importante que si tenemos una duda, pues la hagámosla. Es importante que si preguntamos algo, pues que participemos en la clase. Yo sé que acá este grupo es bastante especial porque hay bastante participación, y eso es muy importante porque permite desarrollar la clase de una manera diferente. Entonces, vamos a iniciar. Todos tienen acceso, ¿verdad?, a mi pantalla. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de la cadena de valor virtual. Lógicamente, está relacionada, vamos a hacer algunas comparaciones con lo que es la cadena de valor tradicional. Esta parte es muy importante cuando la relacionamos con el comercio electrónico. Y pues cualquier duda que ustedes tengan al respecto, vuelvo a repetirlo, pues no dudemos en preguntar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de la cadena de valor, pues básicamente nosotros nos vamos a enfocar, por así decirlo, en ciertas actividades que tienen que valorarse a la hora de hablar de este término. ¿Por qué, verdad? Porque básicamente la cadena de valor nos permite, o es una herramienta, por así decirlo, que nos permite analizar todas las actividades que se realizan en una empresa, en una organización que está relacionada con su fin último, pues, que es la satisfacción del cliente. Es decir, toda empresa, una empresa, independientemente del servicio que haga, independientemente de los productos que ofrezca, siempre va a existir una cadena de valor. Esa cadena de valor va a estar determinada desde donde produce, por así decirlo, hasta la parte final que entrega a la parte del cliente. Entonces, básicamente, este término de cadena de valor, ya lo vamos a definir por ahí, puede ser muy diferente, es decir, son muy diferentes entre las empresas, es decir, aunque sean del mismo sector, pero la cadena de suministro, por así decirle, o la cadena de logística, la cadena de producción, todos esos que están englobados ahí van a tener diferencia, ¿sí? Entonces, esa parte, esa diferencia que tiene la cadena de valor es la parte clave, es la parte clave que permite a una empresa, digámoslo así, una ventaja sobre las demás, y a esa ventaja es la que nosotros le llamábamos como un tipo de ventaja competitiva. Esa es la parte más importante de la cadena de valor. Por ejemplo, vamos a ir viendo poco a poco qué operaciones
integran la cadena de valor y cómo estas están relacionadas entre sí y qué pasaría si una de estas, pues lógicamente, fallara o se rompiera. Cuando hablamos de cadena, pues recordemos que las cadenas están formadas por eslabones. Entonces, aquí nos vamos a hacer una idea desde el punto de vista que cada eslabón determina un paso o un proceso, por así decirlo, pero que al mismo tiempo ese eslabón permite hacer fuerte a una organización. Entonces, si un eslabón de eso se rompe, pues ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente hay una separación, hay una ruptura, y esa ruptura dentro de un proceso de una empresa, pues básicamente tiene costos, y esos costos pues básicamente se determinan en menos valor, en menos márgenes, en menos ganancias, y en tal sentido, eso produce que la empresa en algún momento dado no pueda llevar a cabo los objetivos propuestos a un inicio de un periodo, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante en términos generales. Por eso acá decimos que las principales actividades de la cadena de valor pues están orientadas a la recopilación, a la organización, a cómo vamos a seleccionar y sintetizar nosotros la información o los convenios que nosotros hagamos. Y por último, distribuir. Esa parte de distribuir tiene que ver cuando ya el cliente pues queda satisfecho por el producto o servicio que nosotros hemos entregado. Entonces, básicamente, dentro de esta cadena, independientemente si es una cadena de valor virtual o es una cadena de valor tradicional, básicamente, a través de ella nosotros ganamos una experiencia y esa experiencia tiene que ver con la recopilación de información. ¿Por qué? Porque en cada proceso que esté fallando, por así decirlo, nosotros podemos obtener la experiencia, documentarla y de esa manera ir siendo mejores. Pues ninguna empresa, por así decirlo, es perfecta y ninguna empresa nació siendo perfecta. Durante el camino han tenido las empresas que hacer reingeniería para poder ir cubriendo todas las necesidades y, por supuesto, las demandas que pide el cliente. Ahora, cuando una empresa, hablamos de una organización, por así decirlo, cuando hablamos de la empresa digital, no me refiero a que es algo, a que yo creo una empresa en internet y que no tenga un espacio físico, no es necesariamente eso. Cuando hablamos de la empresa digital, nos estamos refiriendo a aquellas empresas que de una manera tal invierten mucho capital en ofrecer sus productos y servicios de una manera diferente. Y aquí hablábamos nosotros del e-business, por ejemplo, que no únicamente estaban orientadas al comercio electrónico, sino que son las empresas que haciendo el uso y el aprovechamiento de las tecnologías, pues los ponen a su disposición para esto poder llegar, digamos, de una mejor manera a los clientes. Entonces, todo esto tiene que ver con el uso de las TIC, pero cuando hablamos del uso de las tecnologías, pues si nosotros observamos acá este pequeño cuadrito, este pequeño esquema, ¿qué es lo que observamos? Por ejemplo, nosotros en la empresa digital hablamos de tecnología, sí, hablamos de marketing, de ventas, de atención al cliente. Y si ustedes ven, cada uno tiene sus propios aspectos que dar a la organización, que dar a la empresa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la parte de la tecnología, pues tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico que nosotros hacemos en la institución. Ese desarrollo pues está orientado al desarrollo de sistemas de información, a la parte de gestionar dominios efectivos, a la parte de gestionar un hosting, de tener una infraestructura tecnológica que me permita o que me garantice a mí la continuidad del negocio. Y por otra parte, esto conlleva la parte del marketing, es decir, el marketing juega un papel muy importante y dentro de todo eso nosotros encontramos ya esos términos que ustedes ya los han escuchado antes, la parte del SEO, la parte del emailing,
toda la parte que tiene que ver con la administración o el aprovechamiento, por así decirlo, de lo que nos ofrecen las redes sociales. Y luego existen la parte de ventas que puede ser más amplio, ahí está representado en un CRM que tiene que ver con la parte del Content Relation Manager, que tiene que ver cómo nosotros vamos a relacionar, cómo nosotros vamos a administrar y conocer y darle un seguimiento a nuestros clientes. Eso con el objetivo siempre de poder llegar a atender la demanda que estos clientes requieren y que créanme que cada día son más exigentes, cada día quizás deberíamos debo decir, somos más exigentes porque muchas veces queremos más, es decir, nosotros muchas veces queremos encontrar tecnologías que sean más fáciles de usar, queremos algo que sea menos engorroso comprar, entonces, todo eso tiene que ver con la gestión que vamos a dar con nuestros clientes. Y lógicamente dentro de todo esto existen otros componentes que tienen que ver, como por ejemplo, cómo funcionan mis campañas de marketing, por ejemplo, si estas campañas de marketing están siendo efectivas, si la tecnología que tengo es apropiada para la parte del marketing, para la parte de las ventas, para la parte de contabilidad, para la parte de desarrollo humano, en fin, todos esos aspectos tienen que ver cuando nosotros analizamos esa parte, cuando nosotros trabajamos con todo esto, pues eso nos permite ir construyendo nuestra identidad, o sea, la marca. Cuando una marca ya está posicionada, pues lógicamente es más fácil, pues, por así decirlo, ir manteniéndose. Pero, como dicen por ahí, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y eso es el reto que nosotros también tenemos que aportar. Si en un momento dado nosotros trabajamos para una organización, tenemos que recordar que no vamos a llegar a indicar que podemos hacer una tienda virtual y ya estuvo, sino que tenemos que aportar ideas y sobre todo estrategias que permitan a la empresa cumplir sus objetivos. Ok. Veamos esa parte o ese concepto de lo que es la cadena de valor. Léanlo, yo sé que ya lo leyeron. Ok, ¿ya lo tienen? Un proceso, dice, mediante el cual sin procesar transforma en producto, es decir, el que la información. ¿De qué manera? A través del uso de la tecnología, a través de medios electrónicos. Entonces, cuando nosotros generamos, ya vamos a ver unos esquemas de cómo es que fluye la información, cómo es que esto compone diferentes elementos. Entonces, existen diferentes términos para determinar, por así decir, la parte de la cadena de valor. Existen algunos actores, creo que en la clase anterior veíamos algo de lo que mencionaba Porter sobre qué era otro término de la sociedad del conocimiento. Entonces, podríamos decir que la cadena de valor entonces va a estar asociada a aquello que nos permite identificar y analizar, por así decirlo, actividades de manera estratégica. Estratégica y que sean relevantes. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de obtener una ventaja. Y esa ventaja es la parte competitiva. Eso es lo que nos permite la cadena de valor. Ok. Esta parte es el objetivo de la cadena de valor. Vayan siempre como anotando, por así decir, algunos aspectos que tienen que ver con lo que yo voy diciendo, lo que vamos diciendo de la clase. Ok. Identifica, analiza actividades relevantes de una manera estratégica. ¿Para qué? Para obtener alguna ventaja competitiva. Ese es el objetivo de la cadena de valor. Si nosotros tenemos un negocio
podemos saber que de alguna manera nosotros necesitamos identificar, porque no solamente, imaginémonos que nosotros tenemos un pequeño negocio como emprendedurismo, ofrecemos X o Y servicios, pero de esos servicios únicamente se vende uno u otro no se vende, o uno es más rentable y otro es menos rentable. Entonces, esto me va a permitir a mí hacer análisis. ¿Para qué? Para que saber en qué estamos fallando, saber qué es más rentable, porque el fin último, con mejorar esos procesos relacionados a la cadena de valor, están orientados a la maximización de las ganancias que toda empresa percibe. Eso no lo podemos dejar a un lado, porque eso es lo que perciben al final las empresas. Por eso invierten, por eso pagan mucho dinero por que le administren, digamos, sus campañas de marketing, que se mejore su comercio electrónico, porque el fin último, pues, lógicamente es vender más, ser mejores que la competencia. Entonces, este es un objetivo de una cadena de valor. No sé si tienen alguna duda, algún aporte. Para mí está claro. Ok. Yo tengo un aporte. Ok. Demo. Pues sé que yo, como usted sabe, ¿verdad? Tengo producto. Sí, sí. Y yo sé cuál es mi ventaja competitiva, ya que a la hora de ir a hacer, ¿cómo decirlo? Mi ventaja sobre la competencia, por decirlo así, sería que yo ofrezco 2 depósitos por el precio de uno, que la competencia vende al mismo precio que yo, pero ellos solo entregan uno. Entonces, el valor competitivo que yo tengo y la calidad de nosotros, pues, por ejemplo, puede ser mayor, aunque ellos tengan sus clientes así, pero el valor competitivo que yo le veo a mi producto sería ese. Ok. Gracias, Mario. Efectivamente, ¿verdad? Todas esas partes son estrategias que toda empresa, digamos, observa, porque no solamente va a observar su propia cadena de valor, sino que también tiene que observar cómo lo hacen los demás. Tiene que saber qué puede mejorar, tiene que saber qué más puede ofrecer como valor agregado. Y desde ese punto, satisfacer a sus clientes. Recuérdense que el valor agregado, pues sí, siempre es pagado, pues así, nada es gratis, ¿verdad? Entonces, pero las técnicas de comercio y las técnicas de venta asociadas con el marketing, pues eso se pone de manifiesta tanto a nivel de electrónico como a nivel tradicional. Entonces, todos esos aspectos, como les menciono, no tienen más fin que llegar al cliente, convencerlo y, por supuesto, optimizar las ganancias. Y esas ganancias se aumentan, pues lógicamente no vendiendo más, sino optimizando y reduciendo costos. Entonces, no es algo que, que, que porque tener más ventas nosotros vamos a ganar más, sino que tiene que ver con los flujos de costos, con los flujos o reducciones que hagamos en algún proceso. Eso nos va a permitir a nosotros ir cumpliendo con esos objetivos. Gracias, Mario, por tu participación. Ok. Ese término creo que lo hablábamos en la clase anterior, no me recuerdo si bien o no, pero por ahí Mario lo mencionaba sobre la ventaja competitiva. Es decir, la ventaja competitiva es lo que mantiene a flote, es la parte que permite a una empresa mantenerse viva y sobre las demás, aunque sean del mismo rubro. Entonces, esto es lo que el cliente considera como
es que esa empresa es mejor por esto y esto y esto. Eso es lo que a usted le permite que un cliente le vuelva a comprar. Pero si usted no tiene, imaginémonos que si usted dice que va a entregar un producto, o si usted compra y le dicen que ese producto lo va a recibir en tal fecha y usted lo recibe una semana después, pregunto, ¿volverían ustedes a comprar? No. No, Tal yo no. vez habría cosas que evaluarlos, o sea, porque, digamos, si en el caso el producto fuera de máxima urgencia y que esto me va a hacer tener pérdidas, digamos, en la empresa, o sea, es algo que no se puede volver a repetir, pues. Y bueno, si ya en el caso puede esperar un poquito, pues bueno, hay una determinada comprensión, aunque sí genera una cierta incertidumbre, por ejemplo, que el producto no llega, o que cuando se hace un seguimiento del producto y uno mira como que ya no hay un nuevo registro o de dónde puede venir el producto, si en dado caso se pide en línea. ¿Verdad? Entonces siento que son cosas también como evaluar, nada más por compartir una experiencia y pueda que tal vez algún otro compañero ya la haya tenido. Nosotros teníamos así como una agrupación, era una agrupación musical y se habían pedido instrumentos a través de Amazon, pues la cuestión está que nunca vinieron y ya había pasado más del tiempo que se había estipulado. Pues bueno, en resumidas cuentas, el producto al final sí llegó, pero a todo esto ya se había gestionado lo que era una devolución, porque se suponía no iba a venir el producto. Y casualidad que cuando menos lo esperamos, quizás al término de unas 2 o 3 semanas más posterior, llamaron de correos y que el producto ya estaba. Y al final, pues, la devolución del dinero ya se había hecho. Al final salió de gratis todo eso. Lick, tiene muteado el micrófono. Gracias, Richardson. Gracias ahí. Les estaba escribiendo acá algo sobre el análisis que es lo que permite el análisis de la cadena de valor. Pues básicamente permite obtener un máximo beneficio del proceso de producción. Llámese productos, llámese servicios, etcétera. Entonces, eso es muy importante, digamos, las experiencias y todo el tipo de cosas que vive el cliente es lo que va a permitir a, la, a la empresa saber si está haciendo bien las cosas o no, pues, porque el fin último no es obtener un cliente y luego perderlo, sino que irlo manteniendo y cada vez pues crecer más en esos aspectos. Ok. Cuando nosotros, la parte de la cadena virtual tiene como 6 procesos. Más o menos el primero de estos aspectos tiene que ver con la recolección. Es decir, cuando nosotros queremos hacer un análisis de la recolección de la cadena de valor, pues iniciamos con la recolección de datos. Eso es como la primera etapa, por así decirlo, la parte de la recolección de datos. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿Para qué? ¿Por qué, pregunta, por qué creen ustedes que es importante esta parte dentro de este proceso de la cadena de valor? Sí, Brian, no sé si... Sí, Lick, yo considero de que es importante, digámoslo, porque mediante la recolección de estos datos, quizás nosotros podemos ver una oportunidad de ofrecer un producto, de ver, digamos, que los clientes están comprando tal vez más de esto, o están adquiriendo más de esto, o la información apunta a que ellos necesitan algo nuevo y nosotros podríamos aprovechar esa oportunidad como empresa. Ok, ¿alguien más? También, Lick,
esta información puede servir del otro lado. Lo que menciona el compañero es muy correcto, pero puede servir para darnos cuenta como empresa en qué estamos fallando, cuáles son los puntos de mejora que podemos llegar a tener hacia la atención al cliente o hacia la misma información que se maneja internamente de la empresa. Ok. ¿Alguien que haya escrito por acá? Vamos a ver. Voy a tomar asistencia ahorita de 23 menos 2 míos, 21, ¿ok? Sí, Miguel, adelante. La importancia de recolectar datos también permite ver, por ejemplo, si nosotros vamos a emprender, digamos, algún determinado producto, recolectamos los datos para ver si, por ejemplo, hacer una planeación más bien del producto y ver si nos va a funcionar o no llevar a la venta el determinado producto o servicio. Ok. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de emprender un negocio, ya sea en línea y todo lo demás? Yo. Ajá. ¿Quién dijo yo? ¿Mario o quién? Sí, yo, Lick. Ah, ok. ¿Alguien más? Ok. Gracias. Vean, la recolección dice que tiene que ver con esto dice que implica tamizar. Podemos utilizar otra palabra. ¿Qué es tamizar? Si, digamos, podemos usar un sinónimo o cualquier otra palabra como ustedes lo quieran ver, pero así, visto desde ese punto, esto implica tamizar a través de la extracción y torrente de información digital. Entonces, cuando hablamos de tamizar, ¿a qué nos referimos? Por si se entiende ahí o no se entiende. No, realmente no sé qué significa esa palabra, la primera vez que la escucho. Ok. ¿Alguien más? No se referirá, Lick, a lo que es la recolección de datos, pero como a la sintetización de datos una vez estén recolectados. Por ahí, ¿tu nombre? Brian, Lick. Brian. Ah. Sintetizar, dice Brian. Sintetizar. Sintetizar datos. ¿Alguien más? Sería como separar información. Separar información. Okay. Simplificar también, Lick. Simplificar. Ok. Norma escribió que tabular. Tabular. Ah, ok. Sí, yo no puedo ver el chat ahorita, pero ok. Vamos a verlo. Ok. Yo en mi caso puedo ver a mi hermana que es ilustradora y dice vende sus dibujos a través de internet. Para un análisis de cómo mejorar su servicio. Ok. Celina dice que apoya a su hermana y vende sus dibujos a través de internet como ilustradora. Tabular, procesar. Ok. Gracias por sus comentarios. Vean. Esta parte, se los digo así porque muchas veces nosotros estamos leyendo y si yo hiciera una pregunta en el sentido, no voy a preguntar qué es tamizar, por supuesto, pero lógicamente son términos que se pueden manejar los puede usar cualquier persona, los puede usar y nosotros pues, ya ustedes lo mencionaban por ahí, Brian decía sintetizar, otros decían que era tabular, otros decían que era simplificar, otros decían que más decían que era separar información, simplificar. Como acá su nombre es, el concepto lo que nos dice es, ok, mira, la etapa de la recolección, pues tenemos que extraer de todo ese, llámese acá torrente o de todo ese gran volumen de información, nosotros tenemos que hacer una tamización de esa información. Y eso lo que nos está indicando es que tenemos que hacer una selección muy minuciosa, por así decirlo,
¿De qué datos son los que vamos a extraer? ¿Con qué objetivo? Ah, bueno, con el objetivo de que nosotros, o que ustedes vieron en marketing, en mercadotecnia, algo que nosotros se le llama como la segmentación de mercados, ¿o no? Entonces, tenemos que seleccionar a qué clientes nos vamos a enfocar. Tenemos que saber que si ese producto, cómo funciona actualmente. Todos esos aspectos tienen que ver con tamizar una información. Sí, lógicamente, cuando nosotros tenemos ya una selección adecuada de esa información, pues podemos hacer una tabulación, una simplificación o en todo caso, pues una clasificación. Si queda mejor el término pudiésemos utilizar, que implica clasificar la información de manera correcta, es decir, con los datos que realmente le va a servir a la empresa para poder ser mejor, por así decirlo. ¿Ok? Ok, cuando nosotros estamos hablando se recuerdan de esto acá, de esta parte, creo, de esto. Esta parte, todo esto engloba la parte también de la cadena de valor, y vean por acá, habla de tecnología como una parte, como un eslabón que está presente dentro de lo que es la cadena de valor. Veíamos ahí la parte de la recolección. Ahora tenemos la parte de la organización. Es decir, cuando hablamos de la organización, pues básicamente estamos hablando de toda la infraestructura que va a tener, por así decirlo, la organización. Esa infraestructura tiene que ver con el uso que nosotros vamos a hacer, con qué tecnologías vamos a contar. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto a Celina, dice, ok, yo apoyo a mi hermana, pero vende por internet. Pero verdad que para poder vender y poder ofrecer, ¿qué necesita en sí? Por ejemplo, no solamente necesita tomarle una foto, sino que si usted quiere vender un producto, o en el caso de Mario, si tú quieres vender un producto, que no pones la foto del producto así nomás, ¿verdad? ¿Qué más le pones? ¿Qué es lo que te hace que el cliente vea? No sé, cuénteme para que los demás... Vaya, en mi caso, cuando yo necesito que alguien, o sea, hay bastante gente que no conoce el producto, ¿verdad? Que hay que enseñárselo. Primero piden muestra de cómo es el depósito en el que se va a enviar. Segundo, piden qué incluye. Entonces tenemos que hacer una sesión de fotos, por decirlo así, del producto que se va a enviar, cómo va empacado y la manera en que se espera que llegue. O sea, porque se tiene que cuidar los repartidores y se le toma foto a cada detalle, cada sabor, para que la gente pueda ver el stock que se mantiene en los freezer. Ok, gracias. Hola. En el Hola. caso de ella, lo principal es que mantiene constantemente actualizadas sus redes, en donde muestra cómo es su arte y cómo son sus ilustraciones. Entonces ya cuando la gente se contacta con ella para hacer sus pedidos, saben qué tipo de producto final van a recibir prácticamente. Porque además lo que entrega es la ilustración así en digital. Entonces ya con eso se basan ellos para decidir ella. Ok, gracias. Veamos. Esta parte, recuérdense que si nosotros, por ejemplo, vamos a poner acá, ok, veamos esta parte. Una tienda, un e-commerce aquí muy extenso. Dentro de esta parte, por ejemplo, nosotros podemos ver acá los pedidos.
Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, la parte de los pedidos que yo he realizado, por así decirlo, acá. Entonces, ahí puedo ver en qué fecha pedí y todo eso. Vean, aquí están los datos. Pero cuando nosotros hablamos acá, fijémonos, de todas las opciones que me ofrece esta página a mí. Yo sé que ustedes ya la han visto, pero solamente quiero recalcar acá la parte que se menciona acá de la organización. Y dentro de esto está la infraestructura utilizada. Es decir, todos los datos que vamos a ofrecer a nuestros clientes están acá organizados. Vean. Y te dice, mira, fíjate que esta parte, por ejemplo, ¿qué tecnología utilizan ellos? Están mis pedidos, me dice, mira, si quiero comprar nuevamente todo esto, y me da un historial de las compras que se han realizado. Entonces, todo esto está relacionada acá. La plataforma que yo voy a utilizar, ¿para qué? Para recopilar mis datos. Y esa información, cuando es almacenada en nuestras bases de datos, qué tan fácil me va a ser a mí recuperarla y lógicamente analizarla. Entonces, deseo pues que el enfoque vaya orientado a la parte de un negocio electrónico o de un comercio electrónico o de un e-commerce que esté orientado a la venta y distribución, y esta cadena de valor lógicamente tiene que ver incluso desde la adquisición, por así decirlo, de nuestros materiales para construir nuestro producto hasta la parte que tiene que ver con la distribución. Entonces, en el caso de nosotros, que si solo desarrollamos software, pues no es ningún problema, porque al fin y al cabo lo que nosotros damos es un código fuente, es un diseño de una página web, es vender un dominio, es esa cosa. Pero cuando algo es tangible, implica pues más responsabilidades o más procesos. Aún así, el proceso sigue siendo más barato que el proceso tradicional, porque anteriormente pues teníamos que, digamos, antes, para distribuir la información de nuestros productos, había muchos vendedores llamando por teléfono, repartiendo esto, repartiendo lo otro, y en fin. Ahora, pues básicamente los productos se anuncian solos. Usted paga una publicidad y eso básicamente le genera a usted la información de los posibles clientes. Entonces, es muy importante esta parte. No sé si hay algún aporte, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿No? Ok. Ok, la tercera etapa tiene que ver con la selección, ¿verdad? Lógicamente, la parte de la selección tiene que ver con la forma en la cual nosotros vamos a entregar ese valor agregado a los clientes. Es decir, ¿qué forma voy a utilizar? Ya lo hice de una manera, pero lo puedo hacer mejor. O cómo lo estábamos haciendo hace 6 meses, ¿cómo lo voy a hacer ahora? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer alguna compra por alguna venta de una tienda que vende mochilas aquí en El Salvador, que solo es una tienda en línea, que no tiene nada físico, todo es en línea. ¿Alguien ha comprado alguna vez una mochila ahí? ¿Nadie? No. No le. Pero de seguro ya la han visto en Facebook, ¿verdad? No es promocional ni nada. Por ejemplo, eso es un ejemplo de un e-commerce. Y no le estoy haciendo ninguna publicidad ni nada. Simplemente estoy hablando de esto. Entonces, aquí ustedes
seleccionan lo que ustedes quieren, los contactan y les hacen esta entrega. Entonces, acá nosotros podemos, digamos, ver las características del producto y me dice los colores disponibles, todo lo que yo necesito ver, y aquí están, por ejemplo, las especificaciones. Y eso no tiene un espacio físico, simplemente es una tienda netamente virtual, y aquí está la descripción. Pero cuando yo hablo de la parte de la selección, de la parte de cómo nosotros entregamos al cliente esta parte de acá, fíjense que anteriormente esta empresa entregaba, usted llamaba, le llegaban a la oficina o a donde usted le dijera, le llevaban a la mochila en una bolsa transparente, aquí está, y lógicamente era viendo y viendo, ¿verdad? O sea, tú me das un producto y yo te pago. Ok. Posteriormente, esta empresa contrata los servicios de distribución, ya personas que andan específicamente ya en motos y todo, pero ya los pedidos ya no llegan en bolsa, llegan en una caja ya rotulada, que ahí tiene el nombre del negocio, y adentro está la mochila, que es lo que venden. Entonces, pero el cliente ya se siente más satisfecho, se siente como que ya es más, como que ya modernizó esa etapa, y las entregas te las hacen un poco más rápidas. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver en la forma en cómo nosotros, o las maneras en cómo nosotros tratamos a nuestros clientes. ¿Ok? Ahora, ya la parte de la sintetización, pues tiene que ver con cuando ya hemos hecho un tamizado de la información y nosotros ya podemos tener, por así decirlo, la cantidad o el público o los clientes metas que nosotros vamos a distribuir esto. ¿Ok? Y la etapa de distribución pues tiene que ver ya pues básicamente con cuando nosotros hacemos la parte de entrega, y por último, cuando ya se ha distribuido, pues queda la parte del seguimiento al cliente, que tiene que ver con otros aspectos ahí que los vamos a ir viendo más adelantitos. ¿Ok? Vamos a ver si estábamos acá, ¿sí? ¿Ok? Estos son, digamos, como los principales elementos de la cadena de valor virtual. Esta parte es lo que nosotros vamos a desarrollar y qué es lo que tiene que ver en cada uno de esos aspectos. No sé si hay alguna duda al respecto. Esta clase está programada de 5:30 a 6:20 y la siguiente fase está programada de 7 p.m. a 7:50. No sé si tienen alguna duda al respecto, algún aporte. La presentación sí va a estar ahí en su plataforma, en su aula virtual, para que nosotros podamos darle seguimiento a toda esta situación de lo que es la cadena de valor. ¿Ok? ¿No? Ok. Veamos. Por el momento dice todo claro. Vamos a ver la asistencia. Aquí está 22. Algo importante antes de cerrar, o bueno, quizás lo vemos, tal vez ya hay más personas a la hora de las 7 y voy a dar algunas orientaciones sobre el laboratorio de la próxima semana y alguna dinámica que vamos a hacer en la siguiente clase. Así que es muy importante que en la próxima clase pues estemos a la hora y pues podamos desarrollar el laboratorio, pero también tenemos una clase antes, así que, pero en la próxima voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, si no tenemos dudas, nos vemos en unos minutos, exactamente a las 7, y terminamos a las 7:50. Así que gracias y nos vemos en unos momentos. Bueno, Lick, gracias. Okay. Gracias, Lick. Nos vemos más tarde. Ok, Bueno, perfecto. nos vemos luego.